y esférico enfocado, y los registros lateral-log y microesférico enfocado. Esta lámina, que ya hemos visto en oportunidades anteriores, nos muestra lo que sería la relación entre la resolución vertical de las herramientas y su profundidad de investigación. De alguna manera, a medida que tenemos una mejor resolución vertical, la profundidad de investigación es menor. En el caso de las herramientas de inducción y lateral-log, fíjense que están en la parte superior de la figura, con una profundidad de investigación para la inducción alrededor de 250 centímetros, para el lateral-log un poco más de 150 centímetros, y para ambas una resolución vertical de más o menos 80 centímetros. Fíjense que esta figura es modificada de la literatura de un paper que fue publicado en el año 2004, y desde entonces hemos tenido mucha evolución de las herramientas. Por lo tanto, con seguridad nos vamos a encontrar con herramientas tanto de inducción como lateral-log con una mejor resolución vertical y también una profundidad de investigación, valga la redundancia, más profunda dentro de la formación. Esta lámina intenta justamente ilustrar esa relación entre resolución vertical y profundidad de investigación. A veces cuando ganamos en una, perdemos en la otra. Sabemos que mientras menor es la separación entre los electrodos, es decir, entre el electrodo transmisor y el electrodo receptor, tenemos una mejor resolución vertical. Acá tenemos tres herramientas, una de medición profunda, como es el ILD, una de medición somera, como es el SFL, y una herramienta de microresistividad, que es el MSFL, que si bien lo hemos estudiado, más adelante lo vamos a estudiar en detalle. Entonces, fíjense, con la herramienta ILD, que nos lee bastante profundo dentro de la formación, pero tiene una pobre resolución vertical, apenas lo que podemos determinar es tendencias, como por ejemplo, en esta zona, podríamos relacionar que esta forma de la curva está relacionado a un aumento de arcillosidad. En la segunda figura tenemos la misma zona, esta vez representada por la curva SFL. Ya se comienza a observar algunos pequeños límites de capas. Mientras que en esta figura a la izquierda tenemos que con la herramienta MSFL, la cual lee muy cercano a la pared del pozo, y es una herramienta de patín, ya podemos identificar las diferentes capas con mucha mayor precisión. Podemos ver la estratificación en el reservorio. Fíjense que, si bien en este caso estamos sacrificando lo que es la profundidad de investigación, estamos ganando bastante en lo que es la identificación de capas dentro de este intervalo. Con respecto a la profundidad de investigación, eso lo podemos relacionar con un perfil de resistividad. Podemos decir que dentro del pozo tenemos una resistividad que está representada por la resistividad del lodo, filtrado de lodo y también la costra de lodo. A medida que nos movemos a lo largo de la formación, comenzamos por lo que sería la zona lavada, y la herramienta que nos representa esa zona, la resistividad de esa zona lavada, que sería el RXO, sería la herramienta MSFL. A medida que nos movemos más profundo dentro de la formación, salimos de la zona lavada y comenzamos a penetrar lo que es la zona invadida, que también se conoce como zona de transición, porque tenemos convivencia en esta zona del fluido original de la formación, también con el filtrado de lodo. Obviamente esto depende de la profundidad de invasión, pero considerando eso, tendríamos que en esta zona invadida de transición, la resistividad, que se denomina RI, sería vista, podríamos decir, o medida por herramientas como el lateral-log somero. Continuando el movimiento más adentro de la formación, entramos a lo que sería la zona virgen o zona no invadida, donde podemos medir la resistividad verdadera de la formación, o RT. Y para este caso serían las herramientas LLD o lateral-log profundo, ILD e inducción profundo, las cuales nos permiten obtener ese valor de RT. En lodos no conductivos, las herramientas lateral-log no funcionan. Ya esto lo vimos la semana pasada cuando vimos el principio de funcionamiento de las herramientas laterales. Sabemos que en este tipo de lodos no conductivos estas herramientas no funcionan y por lo tanto se utilizan herramientas basadas en otro principio, como es el principio de inducción. En este caso, la herramienta induce una corriente electromagnética en la formación, la cual es detectada por los receptores. Esta fuerza de la corriente inducida está relacionada a la conductividad de la formación. En otras palabras, la herramienta lee la conductividad de la formación y se deriva de esta conductividad la resistividad. Una corriente alterna de 20 kHz de frecuencia se hace circular por una bobina transmisora, la cual está aislada, generando un campo magnético alterno que induce en el medio que rodea a la herramienta. Esta corriente, a su vez, crea un campo magnético que induce un voltaje en las bobinas receptoras, el cual es proporcional a la conductividad del medio circundante, es decir, a la conductividad del volumen de roca que está siendo leído por la herramienta. Este esquema de dos bobinas es la base del principio de inducción. En la práctica se utiliza una sonda de bobinas múltiples cuya respuesta se obtiene descomponiendo todas las contribuciones de las combinaciones de pares de bobinas, tanto transmisoras como receptoras.
y sabemos que el espaciamiento entre las bobinas transmisoras y receptoras es un compromiso o relaciona la profundidad de investigación y la resolución vertical de la herramienta. Haciendo una especie de resumen de algunas características de lo que es el registro de inducción, tenemos que su principio, de manera muy simple, consta en que un transmisor por el cual fluye una corriente alterna propicia la formación de un campo magnético, el cual induce una corriente alterna secundaria que es proporcional a la conductividad de la formación. Entonces, nuevamente, la herramienta de inducción lee la conductividad de la formación y de la misma se deriva la resistividad. No requiere de un lodo conductor, más bien se recomienda usarlo para lodos frescos o lodo en base a aceite. Más adelante vamos a ver una lámina comparativa en cuanto a cuándo se recomienda usar registro de inducción versus registro lateral. En el caso de la inducción, se recomienda usar cuando la relación entre la resistividad del filtrado de lodo y la resistividad del agua de formación es mayor que 3, es decir, lo que dijimos en el punto anterior, que se recomienda para lodos frescos. También es recomendable cuando los valores de resistividad no son extremadamente altos, sino cuando estos valores de resistividad verdadera de la formación son menores a 150 ohmios por metro. Resolución vertical, aproximadamente 4 pies, aunque ya hemos hablado que hay diferentes herramientas con diferente resolución vertical y cada vez con la evolución de las mismas estamos obteniendo una mejor resolución vertical y también mejores profundidades de investigación. La determinación de RT utilizando el registro de inducción es buena cuando el diámetro de invasión es menor a 100 pulgadas. Siguiendo con los registros de inducción o con herramientas que tienen el mismo principio, tenemos el registro esférico enfocado, que vendría a ser el registro de medición somera que acompaña a los perfiles de inducción. Fíjense que es un registro que va prácticamente pegado a la pared del pozo, o una herramienta que va pegada a la pared del pozo con una muy buena resolución vertical de aproximadamente 1 pie. Por lo tanto, las correcciones por efecto de capas no son necesarias, es decir, las capas adyacentes no afectan tanto la resistividad medida o leída por el SFL. De igual manera, los efectos de hoyo generalmente son despreciables. Vamos a hablar un poco de lo que es el factor geométrico. Podríamos decir que la respuesta de registro de inducción y de hecho de todas las herramientas de resistividad se puede describir en función de las conductividades y factores geométricos de los diferentes volúmenes que rodean la herramienta, es decir, el pozo. Imaginemos una serie de anillos concéntricos a lo largo de la formación partiendo de lo que es el pozo. La señal total medida por la herramienta sería la suma de la señal medida en cada uno de esos volúmenes o medios, si los queremos llamar, que están a su alcance. Entonces, el factor geométrico de este medio se define como la proporción de la señal de la conductividad total a la cual contribuye dicho medio, es decir, la fracción de la señal total que se origina en ese volumen de formación. Por ejemplo, si estamos hablando de una herramienta ILD representada por esta línea que está acá y una invasión o un diámetro de invasión de unas 80 pulgadas, tendríamos que la contribución de esa zona sería alrededor de un 25% de la señal total de la herramienta. Acá vamos a mostrar un ejemplo de lo que sería la corrección por pozo o el borehole correction relacionada con standoff de la herramienta, tamaño del pozo, resistividad del lodo y justamente la señal del pozo. Esta es la herramienta RCore 4A, la cual es específica para un tipo de herramienta. Entonces ya sabemos, ya hemos comentado que estas cartas de corrección están introducidas en los softwares de corrección o de interpretación petrofísica, por lo tanto, directamente podemos aplicar las correcciones ambientales, las cuales vienen de este tipo de cartas de corrección. Acá tenemos un ejemplo que ilustra el caso para la herramienta 6FS40 con un standoff de 1.5 pulgadas en un pozo de 14.6 pulgadas de diámetro. Acá tenemos entrando con 14.6 pulgadas, ¿verdad? Cruzamos la línea de standoff de 1.5 pulgadas y nos movemos horizontalmente hasta chocar con la línea vertical. Entonces fíjense que la resistividad del lodo es 0.35, este punto que está acá. Nos movemos desde este punto y cruzamos ese valor de 0.35 resistividad del lodo y tenemos que la señal del pozo es 5.5 microsiemens por metro. Es decir, que esta es la señal que viene dada por el pozo, la cual debemos restar a la señal leída por la herramienta. Si el registro lee un valor de RT igual a 20 ohmios por metro, quiere decir que la conductividad, recuerden que la conductividad es el inverso de la resistividad, la conductividad sería a 50 microsiemens por metro. Entonces, corrigiendo la conductividad, restamos esta señal del pozo a este valor, es decir, la conductividad corregida sería 50 menos 5.5 igual a 44.5 microsiemens por metro, y al invertir tenemos que el valor de RT corregido sería de 22.47 ohmios por metro, en lugar del valor leído inicialmente por la herramienta de 20 ohmios metros. En cuanto a las correcciones ambientales, ya lo hemos comentado en oportunidades anteriores, hay muchísimas que se aplican en las herramientas. Hay varias de ellas que tienen un efecto positivo, varias de ellas tienen un efecto negativo.
Por lo tanto, muchas veces se compensan unas con otras. Acá tenemos que las correcciones para el registro de inducción generalmente están relacionadas a lo que es diámetro del pozo, resistividad del lodo, temperatura del lodo o de resistividad del lodo, tipo de herramienta, posición de la herramienta, es decir, si está centralizada o no centralizada, frecuencia de la herramienta, stand-off y temperatura. Bueno, recientemente vimos un ejemplo para aplicar algunas correcciones de estas que vemos acá en esta lámina. Y acá tenemos el resultado de aplicar algunas de ellas también. Tenemos, por ejemplo, las curvas de entrada, que son las curvas originales, leídas por la herramienta, una curva de temperatura para corregir en grados Fahrenheit, stand-off de 1.5 pulgadas, resistividad del lodo de 1.5 y la temperatura a la cual es medida esta resistividad de 75 grados Fahrenheit. Y esta sería la frecuencia de la herramienta, tipo de herramienta, y fíjense los resultados. Básicamente, las curvas corregidas de resistividad profunda, media y la somera representada por el microesférico son bastante parecidas a las curvas originales, que son las curvas en rojo, tanto de la resistividad profunda, resistividad media y la microesférico. Esto es justamente lo que él comentaba hace un rato, que muchas de las correcciones tienen efecto positivo, otras tienen efecto negativo y se compensan unas con otras. Y también tenemos que considerar que si las condiciones del pozo en cuanto a derrumbes, o lo que es decir, las condiciones del ambiente de perfilaje no están, digamos, gravemente afectadas, entonces las correcciones tampoco serían muy grandes. A partir del registro de inducción se puede calcular el RT. Es decir, tenemos tres mediciones que sería la resistividad somera, representada por el SFL, la curva SFL, la resistividad media, representada por la curva ILM, y la resistividad profunda, representada por la curva ILD. Recuerden el perfil de resistividad que vimos en una de las primeras láminas. Acá tenemos las tres curvas. Entonces fíjense lo siguiente. Este gráfico, que se conoce como gráfico de tornado, es una relación entre la resistividad somera sobre la resistividad profunda versus la resistividad media sobre la resistividad profunda. Si logramos determinar estas relaciones a partir de las lecturas de los registros, podemos también identificar un punto en el gráfico que está relacionado a la relación entre RT sobre la resistividad profunda. Y a partir de allí podemos derivar el RT. Estas son estas líneas que están acá en color rojo. Luego podemos también determinar un valor aproximado de la profundidad de la invasión, es decir, el diámetro de invasión en pulgadas representadas por estas líneas en pequeños segmentos. Y también podemos adicionalmente determinar la relación entre RXO y RT por estas líneas que ven acá, digamos un poco más horizontales si se quiere. Entonces fíjense que teniendo un buen perfil de resistividad representado por las curvas somera, media y profunda, podemos entonces determinar el valor de RT. En muchas ocasiones, cuando no tenemos las tres curvas de resistividad, lo que hacemos es tomar el valor de la resistividad profunda como el valor de RT. Volviendo a las correcciones ambientales, pero ahora condiciones ambientales relacionadas justamente con lo que es la invasión. Fíjense lo siguiente, acá tenemos como entrada al programa, tendríamos ya las curvas corregidas, tanto la inducción profunda como la inducción media, como la inducción somera, e incluso una curva de resistividad en la zona lavada, representada por el MSFL. Y de acuerdo al tipo de combinación de herramientas, tendríamos los resultados que nos da, como en este caso, fíjense, a partir de las curvas de resistividad profunda, media y de la zona lavada corregidas, obtenemos un valor de RT, que bueno, prácticamente está montado sobre la curva de resistividad profunda corregida. Y adicionalmente podemos determinar un valor del diámetro de invasión. Fíjense acá, tenemos valores tan altos como 100 pulgadas, y fíjense también que estos valores altos de diámetro de invasión generalmente están relacionados a las zonas de mal caliper. Vamos a hablar ahora sobre los registros laterolog. Generalmente corremos el laterolog doble, lo que se conoce como el dual laterolog, para obtener una medición somera y una medición más profunda dentro de la formación. Este registro dual laterolog consiste de una herramienta con un arreglo de 9 electrodos que permite leer curvas de resistividad profunda y somera. La resistividad profunda sería LLD, resistividad somera sería LLS. Por lo general se corre con el registro MSFL, microesférico enfocado, el cual hemos visto en algunas oportunidades, que mide la resistividad de la zona lavada RXO, es decir, la zona que está afectada por el filtrado de lodo. Estas curvas del registro laterolog leen resistividad de la formación, a diferencia del registro de inducción, que lee conductividad. La resolución vertical, aproximadamente 24 pulgadas, pero ya hemos dicho que tenemos diferentes herramientas de diferentes épocas, con diferente resolución vertical, así como también con diferentes profundidades de investigación. Lo que sí sabemos es que tienen una lectura profunda debido al arreglo de electrodos, que igualmente ha ido variando a lo largo del tiempo. Esto los hace, o la
lectura de estas herramientas en una capa determinada hace que la resistividad de esta capa sea independiente de la resistividad de las capas adyacentes. Como ya hemos dicho en oportunidades anteriores, se utiliza en ambientes con lodos salinos, es decir, lodos de agua salada. Acá tenemos unas láminas que intentan ilustrar, no vamos a explicar mucho acá, pero cuál sería el flujo de la corriente en lo que sería una herramienta lateral-log profunda contra una herramienta lateral-log somera. También el registro lateral-log, como todas las herramientas de resistividad, tiene su factor geométrico, que como hemos dicho se puede definir como la fracción de la señal total que se origina a partir de un volumen de formación que tiene una orientación geométrica específica con la herramienta en un medio homogéneo infinito. Y fíjense acá igualmente tendríamos, vamos a tomar como ejemplo esta herramienta de LLD, una zona donde haya una invasión de 20 pulgadas o un diámetro de invasión de 20 pulgadas, tendríamos que para el LLD esta zona aportaría entre un 10 y un 20%, aproximadamente el 15% de la señal total. Sin embargo, como dice acá, este concepto es mucho más riguroso para las herramientas de inducción y no afecta tanto lo que son los registros lateral-log. Aquí tenemos ejemplos de corrección por pozo, similar a lo que vimos en el caso del registro de inducción, en este caso para registro lateral-log y herramientas centralizadas. Acá tenemos la relación entre la resistividad del lateral-log profunda versus la resistividad del lodo. A cualquier valor subimos hasta cortar lo que es el diámetro del pozo y nos movemos hacia la izquierda para determinar la relación entre la resistividad del lateral-log corregida sobre la resistividad del lateral-log. Obviamente, conociendo la resistividad del lateral-log, podemos despejar y tener la resistividad del lateral-log corregida. Para el lateral-log shallow o somero, tenemos la misma lámina. Acá tenemos resistividad del LLS sobre resistividad del lodo. Subimos hasta cortar la línea de diámetro del pozo y nos movemos horizontalmente hasta cortar la línea vertical, el eje Y, que nos muestra la relación entre la resistividad del lateral-log somera sobre la resistividad del lateral-log somera, en este caso la primera corregida, y podemos de acá despejar el valor de esta resistividad corregida. Otro ejemplo de las múltiples cartas de corrección que hay, en este caso para herramientas no centralizadas de lateral-log. Nuevamente relación entre LLD y resistividad del lodo. Subimos hasta conseguir la línea correspondiente al diámetro del hoyo. Nos vamos hacia el eje Y y determinamos la relación entre resistividad de LLD corregida sobre resistividad del LLD, de la cual despejamos el valor corregido de la resistividad LLD. Y para las curvas o las herramientas registro lateral-log somero, también introducimos la relación entre resistividad del LLS sobre resistividad del lodo. Nos movemos hacia arriba, cortamos la línea que corresponda al tamaño del pozo y nos movemos hacia el eje Y para determinar la relación entre la resistividad del lateral-log somero corregido y la resistividad del lateral-log somero. A partir de esta relación y conociendo la resistividad LLS, podemos determinar la resistividad LLS corregida. Acá tenemos el registro microesférico enfocado, que es el registro de patín, el registro que le es muy cercano a la pared del pozo, que generalmente se corre acompañado o acompañando el registro dual lateral-log. Entonces tendríamos el lateral-log profundo, o LLD, lateral-log somero, LLS, y la MSFL, que lee básicamente en lo que es la zona lavada. Es una herramienta de patín que posee electrodos de enfoque esférico montados en unas almohadillas. La ventaja con respecto a las anteriores herramientas de este tipo es que es bastante fácil de combinar con otras herramientas y mejora la medición de RXO, es decir, la resistividad en la zona lavada, para casos de invasión somera y para revoques o costras de lodo de gran espesor. Esto sería más o menos la configuración del patín de registro microesférico. Entonces, como resumen, tendríamos que el microesférico lee resistividad de la zona lavada, RXO, tiene una muy buena resolución vertical de aproximadamente 6 pulgadas, pero también cuando el revoque o la costra de lodo es mayor a 3/8 de pulgadas, las correcciones de la lectura del MSFL se hacen importantes. Acá tenemos también un conjunto de correcciones ambientales para el registro lateral-log relacionadas al diámetro de pozo, resistividad del lodo y temperatura a la cual se mide esa resistividad, resistividad de la costra del lodo, temperatura a la cual se mide esa resistividad, e igualmente tipo de herramienta, posición, si es centralizada o no centralizada, standoff y temperatura. En este ejemplo tenemos, al igual que en el caso de inducción, tenemos las curvas de entrada sin corregir, ¿verdad? Obtenidas del campo. En rojo sería LLD o lateral-log profunda, LLS o lateral-log somera y MSFL o la curva microesférico enfocado que mide en la zona lavada. Aplicando esta serie de correcciones que ven acá, corrección por pozo con una resistividad de 1.5, 75 grados Fahrenheit la temperatura de esta resistividad, la resistividad de la costra de lodo 1.75,
un tamaño de pozo de 8 pulgadas, o el diámetro de la broca o el trépano, y para estas características de tipo de herramienta y posición y tipo de herramienta de microresistividad, vemos que las correcciones son muy pequeñas. La corrección mayor es en el caso de la curva microesférico enfocado. Entonces, al igual que en el caso de la inducción, las curvas azules que representan las curvas corregidas del lateral profundo, somero y el que lee en la zona lavada son bastante pequeñas, por la misma razón que mencionamos anteriormente, que generalmente se compensan unas con otras. Algo que es siempre importante recalcar es que estas correcciones ambientales deben hacerse al momento que se corre el perfil. El deber ser es que cuando recibamos los registros de las herramientas, de las compañías de perfilaje, ya estas correcciones ambientales hayan sido aplicadas. Para el caso del registro lateral también podemos determinar el RT, o resistividad verdadera de la formación, teniendo la combinación del lateral profundo, lateral somero y el MSFL. Para esto también existe una gráfica de tornado donde se representa la relación entre el lateral profundo sobre la resistividad RXO, que viene el MSFL, esto en el eje Y, y en el eje X tendríamos la resistividad del lateral profundo sobre la resistividad del lateral somero. Entrando con estas relaciones, podemos determinar la relación entre RT versus RLLD. Entonces, a partir del valor de resistividad del LLD, podemos despejar el valor de RT. Esa relación estaría representada por estas líneas rojas. También podemos determinar, al igual que en el caso de las herramientas de inducción, el diámetro de invasión y la relación entre RT y RXO. Ahora tenemos cómo serían las correcciones ambientales por invasión para el caso de los registros laterolog. Entrando con las curvas del laterolog profundo, somero, y la curva MSFL, es decir, la curva en la zona lavada, ya las tres corregidas, y dependiendo del tipo de herramienta, podemos obtener como resultado una curva de RT y una curva de diámetro de invasión. Esta sería la curva de RT, la curva de diámetro de invasión, que tiene un valor variable a lo largo del pozo, y fíjense que no existe tanta relación en este caso con lo que es el caliper o lo que son los derrumbes en el pozo. Esta herramienta esta lámina les había comentado que la íbamos a ver, y trata sobre la relación entre inducción y laterolog relacionado con el tipo de ambiente cuando debe ser utilizado uno o el otro. Cuando tenemos una relación de RMF sobre RW por debajo de 2.5, recuerden que en el caso de la inducción habíamos hablado de una relación entre RMF y RW igual a 3. En este caso, de acuerdo a esta lámina tomada también de la literatura, nos dice que siempre que tengamos una relación de RMF sobre RW menor que 2.5, se prefiere utilizar el perfil laterolog, es decir, cuando estamos hablando de lodos más salados. Y cuando esta relación entre la resistividad del filtrado de lodo y la resistividad del agua de formación es mayor que 2.5, por debajo de la curva correspondiente de RW, se pueden utilizar cualquiera de los dos perfiles, pero por encima de la curva apropiada de RW se prefiere utilizar el perfil por registro de inducción. Es decir, vamos a tomar como ejemplo esta curva donde la resistividad del agua de formación es igual a 1 ohmio por metro. Entonces, por debajo de esta línea, es decir, en esta zona que está acá, con la relación RMF sobre RW mayor que 2.5 y la resistividad del agua de formación menor a 1, es indiferente cuál de los dos perfiles utilizaríamos, mientras que cuando el valor de resistividad del agua de formación es mayor a 1 ohmio por metro, se prefiere utilizar el perfil de inducción. Tenemos también, como hemos hablado, herramientas más nuevas, tanto de inducción como de laterolog. La herramienta AIT es, si se quiere, una de las herramientas modernas que han evolucionado a partir del principio de inducción. Incluso tenemos herramientas AIT de alta resolución. Como les dije, tiene un principio similar a la inducción, permite realizar 28 mediciones de resistividad y a través de un procesamiento se generan 5 curvas de resistividad conocidas como A90, A60, A30, A20 y A10. Actualmente, por lo menos yo he logrado ver herramientas que tienen lecturas de resistividad con una profundidad de investigación de hasta 120 pulgadas. Entonces, cada vez estamos teniendo herramientas nuevas con mayor profundidad de investigación y mejor resolución vertical a la vez. Fíjense que esta herramienta, dentro de todo, tiene una buena resolución vertical, sobre todo la herramienta con 10 pulgadas de penetración. Esta herramienta Array Induction Tool, o AIT, como les comenté, tiene 5 diferentes curvas correspondientes a diferentes profundidades de investigación. Por lo tanto, podemos determinar límites tanto de la zona lavada como de la zona de transición.
Como les comenté, también hay herramientas que nos muestran lecturas por sobre las 90 pulgadas. Esta herramienta AIT se corre en los mismos ambientes que la inducción estándar, de acuerdo a lo que vimos en la lámina que compara el uso del Aterolog versus el uso de la herramienta de inducción, y por supuesto se puede correr en logs en base a aceite. El registro puede ser representado en tres tipos de resoluciones: un pie de resolución para interpretación de capas finas y 2 pies o 4 pies para correlación con registros preexistentes. Entonces fíjense que podemos tener una curva un set de curvas, digamos, que se llaman AO10 a A90, cuya resolución vertical es de un pie, un set de curvas que se llaman AT10 a AT90 y también un set de curvas con una resolución de 4 pies que se denominan AF10 a AF90. En cuanto a la herramienta del Aterolog, la herramienta, digamos, moderna, que tiene un principio similar, sería la Azimuthal Resistivity Imaging, o ARI. Esta se utiliza en ambientes similares al Dual Aterolog, con lodos muy salinos, capas delgadas y formaciones de altas resistividades. Realiza 12 mediciones de resistividad profundas y direccionales alrededor del hoyo, calibradas con una resolución vertical de 8 pulgadas. Estas 12 mediciones de resistividad pueden ser procesadas para generar imagen de la certificación de las capas con una resolución vertical de 8 pulgadas. Entonces tenemos que, a partir de estas curvas del Aterolog ARI, podemos no solo obtener los valores de resistividad, sino también imágenes del pozo a partir de un procesamiento. En resumen, esta herramienta nos permite observar capas delgadas porque tienen una alta resolución vertical, menor que un pie. Por lo tanto, debe utilizarse o se puede utilizar en la evaluación cualitativa de formaciones laminares. La respuesta es afectada por la presencia de fracturas que están rellenas de fluidos conductivos. A pesar de no tener la misma resolución de los registros de imágenes, las fracturas abiertas se pueden visualizar claramente. Entonces, esta es una gran ventaja de estos registros. Fracturas inducidas durante la perforación tal vez no sean visibles debido a que son muy someras para ser detectadas por las lecturas más profundas de esta herramienta, que se conoce como ARI. En cuanto al buzamiento, el buzamiento de la formación puede ser derivado de las imágenes del ARI, por supuesto sin la precisión de los registros de imágenes, pero estas son útiles para detectar discordancias y fallas. En cuanto a lo que es el registro del pozo, las 12 curvas azimutales muestran la centralización de la herramienta e irregularidades del pozo, como por ejemplo ovalización, y los calipers eléctricos del ARI son sensitivos a variaciones del pozo. Vamos a hacer ahora un ejercicio que consiste en calcular el valor de la resistividad verdadera de la formación y el diámetro de invasión para el registro que se presenta a continuación, en este intervalo particular de 1558 a 1564. Fíjense que este es el mismo registro que presentamos anteriormente. Entonces sabemos que existe el gráfico de tornado para determinar RT y para determinar el diámetro de invasión. Podemos obtener a partir de los registros la respuesta del SFL, en este caso 400 ohmios por metro, la lectura de la herramienta de medición media o ILM, el cual tiene un valor de 120 ohmios por metro, y la lectura profunda que tiene un valor de 70 ohmios por metro. Entonces tenemos que la relación entre RSFL y RIB es igual a 5.7, la relación entre RIM y RID, es decir, la resistividad ILM y la resistividad ILD, es igual a 1.7. Entonces entramos con estos dos valores al gráfico de tornado y tenemos que la relación entre RT y RID es aproximadamente 0.65. De allí podemos despejar el valor de RT, el cual sería igual a 45.5 ohmios por metro, es decir, que la resistividad verdadera de la formación es menor que la lectura de las tres herramientas o de las tres curvas. Por su parte, el diámetro de invasión, si seguimos esta curva que está acá, es aproximadamente de 90 pulgadas.